Ya, volvimos. Estamos nuevamente entonces. Acuérdense que hoy día entonces vamos a trabajar bueno, ahora estamos trabajando el taller global 3.1 y vamos a hacer el 3.2 y el integrado lo vamos a dejar para mañana. El 3.1 lo vamos a dejar para mañana. Ya, de hecho, eh, si se meten a web C, ay, pero ¿qué te estoy diciendo? Ah, no está. Yo había subido un taller integrado, pero lo saqué. Ya, mañana va a haber otro. Y aquí está la clase magistral, que es la que vimos ayer y un poco en la mañana, el taller que estamos trabajando ahora y el que vamos a empezar a trabajar una vez que terminemos el 3.1. ¿Ya? Así que sigamos en el 3.1. Estábamos haciendo el ejercicio 2, este de acá. ¿Ya? Entonces primero nos pedían probar que la función era diferenciable en todo en todo R2, perdón. Eh, Como no me están pidiendo la diferenciabilidad, no me están pidiendo verificar que es diferenciable en un punto específico, sino que en todo R2 yo lo hago con análisis de que la función es álgebra de funciones diferenciables. ¿Ya? Cuando me piden si es diferenciable en un punto específico, ahí yo uso ese límite grandote y calculo que es cero. Pero en este caso, mejor no hacerlo con eso, es mejor hacerlo con álgebra, ya como digamos argumentando y no tanto calculando. Después determinamos la ecuación del plano tangente, que eso ya lo podemos ver acá. Eh, la ecuación del plano tangente dijimos que dada la función y dado el punto, esta es la ecuación del plano tangente. Bueno, que cuando nos piden la ecuación, uno no pone el L, sino que pone una Z, ¿no?, en su lugar. Si me piden la función o la función de aproximación lineal que se llama, ahí uno pone la L, pero si me piden la ecuación del plano, uno le pone una Z. Pero bueno, calculísticamente es lo mismo. Entonces, calculamos la función evaluada en el punto, calculamos la derivada parcial de la función evaluada en el punto, la segunda derivada parcial de la función evaluada en el punto, lo reemplazamos y llegamos al final a que será la ecuación del plano tangente y después eso lo graficamos acá, ¿cierto? Ahí está, bueno, esta cosa más extraña es la superficie de la función y ese es el plano tangente donde es tangente en el punto A. De hecho, si uno pasa el mouse por arriba, como que el GeoGebra apunta hacia donde va como el eje X y hacia donde va el eje Y. ¿Ya? Eh, Así que, bueno, pero todavía nos falta. Todavía nos falta. Porque lo siguiente que pedían en el problema, bueno, lo habíamos pegado aquí arriba el problema, ya está lista la parte A, ¿cierto? Así que podemos hacer esto que ya está listo. Y ahora dice, use la aplicación lineal. La aplicación lineal es la función L, ¿ya? Cuando uno habla de la función L, le llama aproximación lineal o aplicación lineal, y cuando lo cambia por una Z, ahí le llama plano tangente, pero obviamente es el mismo gráfico. ¿Ya? Entonces, use bueno, aunque aquí sería más correcto decir la aproximación lineal. Use la aproximación lineal asociada al inciso A para estimar el valor de f de 1.99,0.2. ¿Ya? Entonces me están pidiendo usar la función L para estimar el valor de f de 1.99, f de 1 de 0.2. ¿Ya? Entonces en la parte B ya tenemos hecho lo difícil, que es calcular la función L. ¿Ya? Entonces me están pidiendo aproximar el valor de f de 1.99,0.2. Ya, ese es el valor que me están pidiendo aproximar. Entonces, en el fondo, ¿dónde radica la diferencia con llegar y evaluar en la función? Que a mí me están pidiendo un valor aproximado para esa cantidad. ¿Ya? Ahora, fíjense que nosotros tenemos, o sea, nosotros sabemos que esta función L
Ya, este es como parte de la materia, parte de la teoría. Esta función L de acá es prácticamente igual a la función f de x, y cerca de el punto A, B. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Estoy escribiendo con el marcador. Sabemos que la L de x, y es prácticamente igual a la función f de x, y, pero no para cualquier punto, sino que para los puntos que son cercanos al punto A. ¿Se acuerdan que nosotros, este plano se parece a la función cerca del punto A, no en cualquier parte? Y el punto A era el 2,0. O sea, visto en el plano cartesiano era el 2,0, visto en el espacio era el 2,0,2. ¿Ya? Pero sabemos que la función L de x, y es prácticamente igual a la f de x, y para x, y cercanos al 2,0. ¿Sí? Y en este caso, como a mí me están pidiendo un valor aproximado para este punto, y ese punto sí es cercano al 2,0, ¿cierto? El 1.99,0.2 es muy cercano al 2,0 simplemente. ¿Ya? Entonces sí podemos usar la función L en vez de la función F para estimar ese valor. ¿Ya? Entonces, como el punto 1.99,0.2 es cercano al 2,0, entonces eh, el valor de f.99,0.2 es prácticamente igual a la de la función L evaluada en ese punto, que es la función de aproximación lineal. ¿Ya? Y evaluar el 1.99,0.2 es mucho más fácil evaluarlo en la función L que evaluarlo directamente en la función F. Esa es la gracia de la función L. Porque la función L es una función lineal. Esta era la función L. Acá la teníamos calculada. Acá. Solo que esto valía 2, esto valía x menos 2 y eso valía 4y. La función L de x, y era 2. Ah, no, pero ese 2 se va con el otro 2. No, entonces 0, ¿no? Era x más 4y. ¿Ya? Está calculada acá. Entonces, si se fijan, como esta L es la aproximación lineal de la función f, eh, cerca del 2,0, entonces como nos piden el valor de 1.99,0.2, en vez de evaluar el 1.99,0.2 en la función f, que igual es fea, ¿cierto? Era esto, evaluar ahí el x por 1.99 y el y por 0.2 es mucho más complejo que evaluarlo en esta función x más 4y. Esa es la gracia de la función lineal, que es una función lineal. O sea, las funciones más sencillas son las funciones lineales. ¿Ya? Lineal se refiere a que está todo elevado a 1, el x está elevado a 1, el y está elevado a 1, ni siquiera hay un cuadrado, ni siquiera hay un seno, ni siquiera hay un exponencial, no hay nada, sino que hay solo x y elevado a 1 por números. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular eso acá. Este de aquí, ese de ahí arriba, sería igual a 1.99 más 4 veces 0.2. ¿Ya? 4 veces 0.2 es 0.8. Y 1.99 es 1.99. Así que esto sería, a ver, esto es 2.79. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos un valor aproximado para la función. En ese punto cercano al 2,0. Entonces, esto es aproximadamente igual a 2.79. ¿Ya? Y ahí estaría lista entonces la parte B. O sea, fue usar la función que es parecida a la f,
cerca del 2,0, porque como este punto sí era cercano al 2,0, me servía la aproximación. ¿Ya? De hecho, si ustedes meten a la calculadora, ese punto, bueno, da muy parecido a 2,79. ¿Ya? De hecho, esta aproximación lineal, esta función, eh, bueno, es casi igual a la f cerca del 2,0, y de hecho, mientras más cerca esté del 2,0, es más parecida. Tanto así que en el 2,0 mismo son iguales. ¿Sí? En este caso, el 1,99,0,2 estaba suficientemente parecido para que sea una buena aproximación. No son iguales, pero es una muy buena aproximación. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? ¿Vamos bien? Esta era la parte B. Así que estamos listos con la parte B. ¿Ya? Es un ejercicio súper clásico en todo caso, así como les dan la superficie, o sea, les dan la función f, les dan un punto a, b, les piden el plano tangente en ese punto, y después que usen ese plano tangente, o la función L de x, y, que es lo mismo, para aproximar el valor de algún punto cercano al a, b. No el justo el a, b, sino que uno cercano. Entonces uno, en vez de usar la función, usa la función L. O sea, en vez de usar la función f, usa la función L, que es mucho más sencillo. Ya, parte C, entonces, ¿existe algún punto a, b, f de a, b de la superficie tal que el plano tangente sea horizontal? Ya, esta es una pregunta un poco más abierta, ya es independiente de lo que calculamos arriba. Pero, en el fondo, estamos trabajando todavía con esta misma función. Vamos a ocultar un poco el punto y el plano tangente. Seguimos trabajando con esta misma función, por si acaso. Entonces ahora me están preguntando si dentro de la infinidad de puntos donde hay planos tangentes acá, ¿cierto? Porque aquí está lleno de puntos donde hay planos tangentes. Me están preguntando si en algún punto habrá un plano tangente horizontal. ¿Al ojo qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Sí? ¿El público dice que sí? Veamos, veamos. Eh, Ya, fíjense que para que el plano tangente sea horizontal en alguno de estos puntos, lo que tiene que pasar es que la derivada parcial de la función respecto a x y respecto a y, evaluada en ese punto, tiene que darme 0. ¿Sí? Porque que el plano tangente sea horizontal quiere decir que es horizontal como respecto al eje x y que es horizontal también respecto al eje y. Si su plano tangente tiene pendiente 0 respecto al eje X y respecto al eje Y, es porque es plano completamente, porque es un plano. Entonces, si ya tiene dos rectas planas, quiere decir que, o sea, dos rectas con pendiente 0, entonces el plano completo tiene pendiente 0. ¿Ya? Bueno, pendiente entre comillas, el concepto de pendiente es para rectas, pero bueno, yo sé que me entienden, inclinación 0. ¿Ya? Entonces, para que el plano tangente sea horizontal, lo que tiene que ocurrir es que las derivadas parciales en ese punto, las dos, la respecto a x y la respecto a y, las dos tienen que ser 0. Entonces, parte C, para que un plano tangente, acuérdense que el plano tangente cambia por cada punto. Entonces, para que un plano tangente eh, en A, B, o bueno, para que un plano tangente, a ver, no, mejor dicho, para que en un punto el plano tangente, para que en un punto A, B, el plano tangente sea horizontal, necesitamos que dos cosas. Necesitamos que la derivada de f
respecto a x evaluada en ese punto, que eso representa la ecuación de la recta tangente en el punto A, B, pero que es horizontal al eje X, ¿se acuerdan? Entonces necesitamos que este sea 0, como para que el plano tangente en el sentido del eje X tenga pendiente 0, y que la derivada de f con respecto a y, que representa, bueno, evaluada en el punto A, B, esto representa la pendiente de la recta tangente en el punto A, B, pero que es horizontal, o que es paralela, perdón, al eje Y. Entonces necesitamos que esas dos pendientes sean 0, respecto al X y respecto al Y, para que el plano pueda ser horizontal. Y estas derivadas ya las habíamos calculado. Acá está la respecto a Y, x cuadrado por e a la xy, y la respecto a x era esta suma, e a la xy más xy por e a la x. ¿Ya? Donde de f de x, bueno, evaluado en un x cualquiera, era, se me olvidó, era, era e a la xy más xy por e a la xy, si no me equivoco, voy a corroborar. E a la xy más xy por e a la x. Ya. Entonces necesitamos que este sea 0 para algún valor, que le vamos a llamar a, b, y necesitamos también que el df de y, evaluado en x, y, o sea, andamos buscando los x, y que hagan estas dos cosas, que hagan que eso sea 0 y que también esto sea 0. ¿Ya? Entonces, ¿existirá algún x, y o algún a, b, da lo mismo, que al reemplazarlo acá por x, y me dé 0? Eso es lo que andamos buscando. Entonces, al final, esto corresponde con un sistema de ecuaciones. Ese es el sistema de ecuaciones. O sea, que la existencia de este punto x, y o a, b, tal que el plano tangente sea horizontal, eh, esa pregunta es equivalente a preguntarse si este sistema tiene solución. Porque si este sistema tiene alguna solución a, b, entonces sí va a existir un punto a, b en donde el plano es horizontal. Si no tiene solución esta ecuación, o sea, este sistema, es porque no existe tal punto que tenga plano tangente horizontal. Bueno, de la primera ecuación podemos factorizar por e a la xy y nos va a quedar 1 más xy igual 0. Y la segunda ecuación, no, la voy a escribir igual, por ahora. Va. Sí, este es mi sistema. Entonces yo puedo dividir por e a la xy en las dos ecuaciones, ¿cierto? Porque independiente de quién sea x y quién sea y, e elevado a x por y siempre es positivo. Entonces el sistema de ecuaciones queda un poco más bonito, queda así. Ahí. Y tiene solución esto, ¿no? A ver, Profe, ya. en la derivada respecto de y, ¿no era x elevado a 2 por e elevado a xy? O sea, la y está como de más, ¿o no? A ver, vamos a ver, capaz que lo escribí mal. Ah, tiene toda la razón. Sí, sí, sí. La I se me pasó. Ahí. Ah, entonces ahí también. Sí, toda la razón, gracias. Ya. Entonces hay que ver si esto tiene solución. Bueno, el único punto que soluciona esto es el x igual 0, ¿cierto? Y si reemplazamos el x igual 0 arriba, me da que 1 es igual a 0. ¿Sí o no?
¿Qué significa eso? Resolví el sistema y me dio que 1 es igual a 0. No tiene eso. Por lo tanto, no existe tal punto. ¿Ya? Y bueno, yo igual les pregunté un poco a propósito, mostrándole el gráfico, si es que ustedes creían si tenía o no, ¿ya? Porque el gráfico como que sugiere que sí igual, porque en una parte la función parece ser plana, pero en verdad es asíntota, porque es una exponencial. Pues. Las exponenciales se van acercando de manera asintótica al eje X. O sea, en el fondo, eso que se ve plano ahí, a ver, aquí, por ejemplo, que claro, no se alcanza a distinguir, pues esto parece que es plano, 100%, pero la verdad es que no es plano, es como que se va acercando, es asíntota, ¿no? Entonces, en ninguna parte esto tiene así como no tiene en ninguna parte punto estacionario, no tiene un punto donde hay un plano tangente horizontal. Pareciera, pero no, ¿ya? Esto de acá siempre va bajando, porque va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y después baja bruscamente. Y lo mismo pasa acá, esto también viene bajando, solo que tan suave que el gráfico no se nota, ¿ya? Pero en ninguna parte hay un plano tangente horizontal. ¿Ya? Y eso puede pasar perfectamente, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ya, pues. Entonces, bueno, este es el taller 3.1 que hoy está como pegado un poco mío. Ahí sí. Ya. Entonces, bueno, este ya lo hicimos. El ejercicio 2 quedó listo. ¿Ya? Este ejercicio 3 es como más aplicado. Si, por último, si lo quieren saber hacer, pueden mirar el ejemplo. Acá hay un ejemplo muy aplicado también, muy parecido a ese, que es este. ¿Ya? Así que si quieren hacer ese ejercicio, miren con calma que sea este ejemplo y ahí les va a dar una noción de cómo se podría hacer el otro. ¿Ya? Pero es como más aplicado, ¿no? No es tan así como asociado a la materia. Tiene una aplicación un poco distinta. O sea, obviamente se usa la materia, pero prefiero que veamos los demás. Entonces este ya quedó listo así 100%. Eh, bueno, fíjense que aquí les dan esta función, ¿ya? Y les piden calcular dos derivadas parciales, en el 1,0 y en el 0,0. Y después determinar un vector, bueno, ahí ustedes pueden ver cómo hacer eso, ¿ya? Calcular las derivadas parciales en el 0,1 y en el 0,0. Y después les piden determinar un vector director de la recta tangente a la curva que resulta de intersectar la superficie con el plano x igual 0, ¿ya? En el punto 0,1 y f de 0,1. ¿Ya? El plano x igual 0 eh, es como la sombra sobre el eje Y al final. O sea, a ver, lo voy a hacer un monito. Tenemos siempre el z para arriba, el y para acá, el x para acá. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí va a haber una superficie. Ahí les dicen la curva que resulta de la intersección de la superficie, es decir, esta superficie, con el plano x igual 0. El plano x igual 0 es eh, el plano IZ, es decir, este plano. Ya que, bueno, por ahí, en el fondo le están pidiendo la recta tangente que es paralela con el eje Y. ¿Sí? O sea, como así. Que aquí hay en el punto, ¿cuál es el punto? En el punto 0,1, ya, vamos a hacerlo con azulito. Por aquí está el punto 0,1. A ver, el 0,1 es 0 en X, 1 en Y.
Ya, por aquí está el punto 0,1. Acá. ¿Cierto? Entonces, por aquí arriba estaría la imagen del punto 0,1. Entonces, en ese punto hay infinitas rectas tangentes, pero solo hay una que está contenida o que es paralela al plano XY, o sea, al plano YZ, perdón. ¿Sí? Y bueno, pueden sacar la pendiente de esa recta. ¿Cómo sacarían la pendiente de esa recta? Voy a mencionarla de nuevo. Esa recta es la recta tangente en el punto 0,1 f de 1,0, o sea, f de 0,1, que es ese punto de ahí. ¿Ya? Es la recta tangente en ese punto, pero es la recta tangente que es horizontal al eje Z, o sea, perdón, al eje Y. ¿Ya? Y eso nosotros lo habíamos visto en la clase magistral. Si yo quería la recta tangente, o sea, si yo quiero la pendiente de la recta tangente, que era horizontal con el eje Y, ¿qué tenía que hacer con la función? Se la puse difícil, parece. Sí, que a mí me genera como un dilema. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que no logro visualizar como eso, o sea, como que visualizo otra cosa con esa pregunta. Eh, con la pregunta que está acá. Sí, sí. ¿Pero qué cosa? ¿El vector director le confunde? Lo que pasa es que al leer la pregunta, me imagino, ya está el plano IZ Ujú. y supongamos a ver, y la intersección claro, y la superficie. Claro, Entonces me imagino que en toda su intersección, supongamos que genera una curva, no sé, así. claro. Sí, Entonces, lo que yo entiendo es que hay que calcular esa pendiente, ¿no? claro, pero De- claro, uno tiene la superficie voladora. De hecho, ayudémonos del dibujito que está en la clase de magistral. Está más atrás. Este. Acá tenemos la superficie de la función, ¿cierto? Eh, y el plano IZ, que es este, ¿sí? Si nosotros este plano lo intersectamos con la superficie, nos va a dar esta curva. Esa de ahí, sí, la del borde derecho. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí el punto justo está acá, porque el punto es el 0,1. El punto es el 0,1, entonces el punto es ese. O sea, sería como este en el fondo. O sea, para nuestro ejercicio no es este el punto importante, sino que este de acá. ujú, Entonces, claro, la curva, que claro, lo dicen como con un trabalengua, pero porque dicen la intersección entre la superficie y el plano IZ. ¿Ya? Si yo intersecto la superficie con el plano IZ, la intersección es esta, ¿cierto? Que esta es la sí, curva que tú estabas mencionando, esa, sí, ¿cierto? Muy bien. Ya. Ahora, lo que a mí me están pidiendo es un vector director para esta recta. Para la recta que es tangente, pero solo en ese punto. Solo sí, en el ok, punto 0,1 f de 1,0. ¿Ya? Y de hecho la respuesta está en este mismo dibujo. Solo que, bueno, y por eso vamos a necesitar sí o sí la pendiente, porque la pendiente acá va a ser, eh, o sea, la pendiente de la recta que está acá, esa recta, tiene pendiente derivada parcial de f con respecto al eje y. ¿Ya? Eso me va a dar la recta, bueno, y evaluada en el 0,1. ¿Ya? Estoy haciendo el ejercicio, no esto de acá. Ese valor, la derivada de f con respecto al eje y, me va a dar la pendiente de esta recta de acá, evaluada en el 0,1. O sea, evaluada en el 0,1 me va a dar esa, porque si le evalúo en otro punto, no sé, pues si por ejemplo aquí está el 2, y yo evalúo esta misma función en el 0,2, entonces ahí voy a estar sacando la pendiente de esta recta. ya, sí, ¿Sí?
Si elevado a 0,1 voy a estar sacando la pendiente que yo quiero. Y bueno, lo que a mí me piden no es exactamente la pendiente de la recta, sino que me piden un vector director de la recta. ¿Ya? Pero aquí mismo en este dibujito está dicho quién me sirve como vector director. ¿Ya? Porque fíjense que acá me dicen que esta recta, que estaría como haciendo el papel de la que nosotros queremos, solo que aquí el punto es otro, aquí está, tiene vector director 0, 1 y la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, como nosotros estábamos trabajando en este punto, aquí estaría el 1, entonces nosotros tenemos esta recta, entonces usando este mismo resultado, esta tiene vector director 0, 1, esos siempre van iguales, 0, 1, y en la tercera coordenada va el valor de la pendiente que estábamos hablando recién. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la recta que se cruzaría la recta, ahora si nos pidieran el mismo ejercicio, pero nos pidieran la recta que se cruza, o sea que es paralela con el eje X, o que está contenida con la intersección del plano y Z, que es lo mismo, sería como esta, algo así. Esa tendría pendiente, o sea, vector director 1, o sea, perdón. Ah, sí, pues, o sea, sí, sí, partí bien, partí bien. 1,0, y aquí la derivada de f, pero con respecto a x, que es la pendiente de esta recta roja. Esa es la pendiente de la recta. ¿Ya? ¿Se entiende? Muy enredado. Bueno, o sea, al menos yo ahora entendí. Ya, súper. Ya, vamos a borrar acá, así que están copiando algo. Ya, la cosa es que el vector director de la recta que es horizontal al eje X va a ser siempre 1,0, la pendiente de la recta. Y el vector director de la recta que es paralela con el eje Y va a ser siempre 0 primero, después 1 y después la pendiente de la recta. ¿Sí? Eso es el resultado que había que usar entonces acá. Entonces, a ver, podríamos dejarlo expresado al menos, ¿ya? Porque me parece que la parte B va a depender de la parte A, pero sería interesante dejarlo al menos expresado. Entonces este es TG, ya me olvidé qué número es, 3.1. Ejercicio 2.b. Ya, entonces, determina un vector director de la recta tangente a la curva que resulta de la intersección de la intersección de la superficie. Uy, ¿cómo dice eso? La intersección de la superficie con el plano IZ. ¿Ya? En el punto 0,1 f de 0. Entonces, gráficamente lo que está ocurriendo es lo que estábamos hablando recién. Está el X para acá, está el Y para acá, está el punto 0,1, está la superficie que no sabemos exactamente cómo será, ya, pero yo siempre las dibujo así como alfombras que van volando. Entonces este punto tendría ahí una cierta imagen, ¿cierto? Entonces en este punto hay infinitas rectas tangentes, pero solo hay una que está contenida en el plano IZ. Acuérdense que plano IZ es lo mismo que plano X igual 0. ¿Ya? Que es este. ¿Sí? Hay solo una recta que está en ese plano, que sería una cosa así. En el fondo horizontal, o sea, paralela con el eje Y. Y esa es la recta que tiene
vector director. Tiene vector director. Como es paralela con el eje Y, hay que usar el resultado de la clase magistral, que fíjense que la que es paralela con el eje Y tiene vector director 0, 1 y la pendiente de la recta, que es la derivada parcial evaluada en el punto. 0, 1. O sea, tiene el 1 en el Y, que es respecto al cual se está, respecto al cual es paralelo. Entonces esta tiene vector 0, 1 y la pendiente, que la pendiente de esa recta roja es de f de I evaluada en el 1, 0. O sea, perdón, en el 0. Y esa pendiente ya la van a tener calculada en la parte anterior. Porque la parte anterior se la piden ahí. ¿Ya? Así que era simplemente saber que como esta recta tangente es horizontal con el eje Y, su vector director va a ser 0, 1 y coma la pendiente que acaban de sacar en la parte anterior. ¿Ya? Así que bueno, ahí lo pueden hacer después, pero por supuesto yo les voy a subir la solución hoy día de esto para que lo puedan revisar con calma. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. Entonces pasémonos al taller 3.2. Ahí si después lo tratan de hacer y cualquier pregunta me la hacen llegar más. Igual debo decir que no me han preguntado mucho, la verdad, así como fuera de clase me refiero, fuera de clase. No me han llegado muchas preguntas, no sé si será porque van de a poco, pero les recomiendo que vayan partiendo pronto porque la materia se va sumando rápidamente. ¿Sí? Ya, entonces, el taller global 3.2 está un poco separado de lo que era el 3.1, ya porque el 3.1 era todo esto de plano tangente, aproximación lineal, ver que una función es diferenciable en un punto, etc. ¿Ya? El taller 3.2 es simplemente una nueva técnica para derivar, ya porque así como existe esta famosa regla para derivar, eh, cuando nosotros cuando en las funciones de una variable teníamos una composición, ¿se acuerdan? Cuando teníamos una composición de dos funciones de una variable, para derivar esa composición se usaba la regla de la cadena, ¿ya? Pero lo que pasa ahora es que vamos a tener funciones de más variables que se están componiendo. Entonces, cuando yo tengo funciones de más variables que se están componiendo, la regla de la cadena sufre ciertas variaciones que hay que tener ojo. ¿Ya? Entonces vamos a aprender cómo es la regla de la cadena en caso de que las funciones sean de varias variables, que tiene harta, la regla de la cadena de varias variables tiene más de una escritura. ¿Ya? Y después vamos a ver aplicaciones de la derivación, y en particular del uso de la regla de la cadena en algún ejercicio un poco más aplicado. ¿Ya? Así que este taller es cortito, me acuerdo. Sí, es más cortito. Ya, entonces aquí primero nos hacen un pequeño recuerdo de cómo era la regla de la cadena de una variable. Ya, en una variable, la regla de la cadena era como aparece acá. Fíjense que la función f es una composición. ¿Sí? Esto es un recuerdo de cálculo diferencial. Cuando f era la composición de g con u, es decir, f de x es igual a la g evaluada en u, y recién el u viene evaluada en x. ¿Ya? En el fondo, la función u de x va adentro de la g, y eso recién como resultado me da la función f. Es decir, la f es la composición entre la g y la u. ¿Sí? Entonces, si nosotros queríamos derivar esa composición, por regla de la cadena de cálculo de una variable, teníamos primero que derivar la función que estaba más afuera, ¿cierto?
y mantenerla evaluada en el u de x, que es la función que está dentro de la g, y después, por regla de la cadena, uno multiplicaba por la derivada de la función de adentro. ¿Se acuerdan de eso, no? Regla de la cadena de una variable. Que bueno, aquí sí era útil usar esta notación. En el fondo, la regla de la cadena de una variable, escrito de otra manera, nos decía que si teníamos, bueno, aquí estamos componiendo g con u. Si tenemos g de u de x, y esto lo queríamos derivar, entonces teníamos que derivar la g, manteniéndola evaluada en u de x, y después por la derivada de la función que está allá. ¿Sí? Esa era la regla de la cadena en una variable, y aquí está escrito exactamente lo mismo, pero a la composición le están llamando f. ¿Sí? Y eso escrito con la otra notación, en el fondo no con la notación de los tildes, sino que con la notación de como fraccionaria, por decirlo de alguna manera. La derivada de f respecto a x se escribe así, la derivada de f respecto a x, evaluada en un número x. Y esto es la derivada de g con respecto a la u por la derivada de u con respecto a la x. ¿Ya? Así que aquí está escrito de la otra manera. La derivada de g con respecto a u por la derivada de u respecto a x. ¿Ya? Esa era la regla de la cadena. Sencillo como es. Bueno, en verdad no es tan sencillo. Yo creo que es la regla de derivación más complicada en general. Pero en el fondo, claro, aquí si se fijan, la g depende de u. Y la u depende de x. ¿Sí o no? G depende de u y la u depende de x. Entonces lo que nos decía la regla de la cadena es que si nosotros queremos derivar la g con respecto a la u, en el fondo la g dependiendo, porque la g depende directamente de u y la u de x, pero indirectamente la g igual depende de x entonces. ¿Sí? Entonces si yo quiero derivar la g con respecto a x, entonces yo tengo que derivar la g con respecto a su variable inmediata, que es la u, y multiplicar la derivada de u respecto a x. Esa es la regla de la cadena también, escrita en otra notación equivalente, solo que aquí le llamaron f a la composición, entonces quedó un poco distinto, pero esa era la regla de la cadena. En el fondo, cuando uno tiene una función dentro de otra, y yo quiero derivar la función que está más afuera respecto a la variable que está más adentro, tenía que ir derivando de afuera hacia adentro. ¿Sí? Cada uno respecto a su variable inmediata. Entonces, bueno, ahora entonces vamos a ver cómo quedaría la regla de la cadena cuando tenemos más de una variable. ¿Ya? Y antes de empezar a mirar acá lo que se hace acá, prefiero eh, explicárselo yo en la pizarra. Ya, entonces, regla de la cadena. Entonces, en una variable, es decir, voy a usar otras letras para que no mezclemos con las letras que tenemos. Si tenemos una función f, que depende de una función u, y al mismo, o bueno, llamémosle g, ¿no? O sea, si teníamos una función g que depende directamente de u, pero u también dependía de x, entonces si yo quiero calcular la derivada de g con respecto a x, que quiere decir la derivada de esta con respecto a la última, entonces la regla de la cadena de una variable me decía que tenía que calcular la derivada de g con respecto a su variable inmediata, y eso multiplicarlo por la derivada de su variable inmediata respecto a x. Esa era la regla de la cadena en una variable. Entonces, esta idea la vamos a poder extender
a 2 variables, a 3 variables y a n variables en general. ¿Ya? Entonces veamos cómo sería en 2 variables. Entonces, si tenemos 2 variables, déjenme mirar qué letra usan para ver si puedo usar las mismas y así, así no nos enredo. Ya. Ya, entonces allá le están llamando, tenemos una función z. Ya, supongan que su función z depende de 2 variables. Depende por un lado de x y por otro lado de y. Sí, va. ¿Ya? Es decir, z depende de x y depende de y. O sea, es una función de 2 variables. ¿Sí? Y a su vez, este sería el caso 1. Por eso yo les decía que la regla de la cadena toma más de una forma en varias variables. Porque tenemos un caso en que la x y la y dependan ambas de una misma variable u. O creo que usaban s, usemos s. Da lo mismo la letra entonces. ¿Ya? Entonces, la z depende de la variable x y de la variable y al mismo tiempo, tanto la x como la y dependen de s. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a querer calcular es la derivada de la z respecto a la s directamente. ¿Sí? Entonces, lo que dice la regla de la cadena es que la derivada de la función z respecto a su variable indirecta va a ser la derivada de z respecto a x por la derivada de x respecto a s. Es decir, derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a s. ¿Ya? Pero ahí estoy como olvidando que la z también depende de y. Y por supuesto eso no se puede olvidar. Entonces acá nosotros vamos a sumar el otro camino, que sería más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Entonces esa es la derivada de la función z con respecto a s cuando la z depende de x y de y la x y la y dependen de s. ¿Ya? Se fijan que quedó, bueno, quedó bien distinto a la situación de acá porque es más compleja. ¿Sí? Acá la g dependía de una pura u y la u dependía de una pura x, entonces la derivada de g respecto a x era ir desde g hasta u primero y después desde u hasta x. Pero acá nosotros tenemos 2 caminos para llegar desde la z hasta la s. Entonces calculamos la derivada de z respecto a x por la derivada de x respecto a s, más el otro camino, derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a s. Y eso va a ser entonces el resultado final de la derivación. ¿Ya? Hagamos un ejemplo. A ver, antes de hacer un ejemplo, veamos el caso 2. Que bueno, existen infinitos casos al final, pero si entienden bien cómo deducir la fórmula para el caso 1 y cómo deducir la fórmula para el caso 2, las demás se van a dar cuenta que son análogas. ¿Ya? El caso 2 va a ser ahora que mi z otra vez dependa de x y de y. ¿Ya? Pero, ¿qué podría pasar? Podría pasar, por ejemplo, que ahora mi x y mi y no dependan solo de una s, sino que tanto x como y dependan de una s y una t. O sea que la x y la y también sean de 2 variables, porque la x y la y también tienen permiso de ser funciones de 2 variables. Entonces, si ponemos acá la s, un poquito más separado. Entonces, vamos a suponer ahora que
la X no depende de una pura S, sino que depende de dos. Y la Y también, depende de las mismas dos. ¿Ya? Y la figura se va complicando. Entonces, la función Z depende directamente de X y de Y, pero tanto X como Y también son funciones que dependen de dos variables S y T. ¿Ya? Entonces, bueno, como S y T son como las variables finales, por decirlo de alguna manera, entonces yo voy a poder calcular dos derivadas de Z. Voy a poder calcular la derivada de Z con respecto a la S y respecto a T. ¿Sí? Entonces, bueno, se hace de la siguiente manera. Si tenemos, a ver, aquí voy a poner un más porque uno siempre suma los caminos. Entonces, para llegar desde la Z hasta la S, tengo ese camino o ese camino, ¿cierto? Entonces, este camino es la derivada de Z respecto a X por la derivada de X respecto a S. Derivada de Z respecto a X por la derivada de X respecto a S. Más el otro camino, que sería la derivada de Z respecto a Y por la derivada de Y respecto a S. Vamos a ver por favor. Entonces, derivada de Z respecto a Y por derivada de Y respecto a S. ¿Ya? Entonces, si yo por algún motivo quiero la derivada de Z con respecto a S, tengo que derivar la Z respecto a X y derivar la X con respecto a S, multiplicar eso, más la derivada de Z respecto a Y por la derivada de Y respecto a S. Y esa va a ser la derivada de Z respecto a S. ¿Ya? ¿Podrían deducir cómo sería la derivada de Z respecto a T? Debería ser lo mismo, ¿no? Pero cambiando la S por una T. Eso mismo. Claro, cambiando la S por la T, claro. Que en el fondo son los caminos para llegar de la Z hasta la T, ¿cierto? La T aquí la tenemos en dos lugares también. Entonces, claro, sería la derivada de la Z con respecto a la X y la derivada de X con respecto a T. ¿Profe? Dígame. Pero cuando yo derivo, por ejemplo, en este mismo caso, que las dos variables dependen de otras dos variables más, Ajá. al derivar tengo que elegir solo una de las variables como finales, por decirlo así, ¿cierto? Claro. O sea, es que estas son puras derivadas parciales. Pues, entonces, no sé, pues si yo cuando derive esta, por ejemplo, porque la X va a depender de S y de T. Pero Sí. aquí, como yo aquí estoy calculando la derivada parcial de X respecto a S, entonces cuando haga esa derivación tengo que considerar la T constante. Ok. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los demás. Eh, y me faltaría entonces, a ver, hice un camino, me falta de la Z hasta la I y de la I hasta la T. Sería por acá. O sea, de Z de I por de I de T. ¿Ya? Bueno, y así mismo uno puede extender la idea cuando la Z, de hecho sería un buen ejercicio como que lo practiquen. ¿Qué pasa si la Z depende de... No, ahí habría quizás que usar otras letras, pero no sé, porque tenga una F que dependa de X, y Z, y después que estas tres puedan depender de otras tres. Entonces ahí la idea es análoga, pero bueno, va a haber que Pero escribir. no nos haga eso, profe. ¿Cómo? No nos haga eso, por favor. No, 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 es muy brutal, pero para que más o menos entiendan la idea de cómo ir generando estos gráficos. Y existen todas las combinaciones, pues, porque también podría pasar que la F dependa de 3, pero que después estas 3 dependan de una, o que estas 3 dependan de 2, o que estas 3 dependan de 3 otra vez, etcétera, de 4, de 5, ya se puede hacer todas las combinaciones. Pero la lógica siempre es la misma. Uno va multiplicando como los bracitos del camino
pero los caminos se van sumando. Los distintos caminos para llegar de la letra inicial hasta la final. Ya, eso. Aquí está lo mismo. Se fijan que aquí está la Z, que depende de X y de Y, y después la X y la Y dependen de S y T. Entonces, estos caminitos están representados por la derivada de Z respecto a X. Este caminito de acá está representado por la derivada de Z respecto a Y. Este caminito de acá de X de Z. Este es de X de T. Bueno, y así. Así que ahí ponen las fórmulas. Pero obviamente antes que memorizárselas, aprendan a deducirlas, ¿ya? Porque se les puede cambiar la combinación de funciones y se les podría complicar toda la vida. ¿Ya? Así que hagamos los ejemplos. Bueno, no sé si alcanzamos a hacer mucho, nos quedan 7 minutos, a ver. No, no creo que alcancemos a hacer el 2, vamos a hacer el 1, ¿no? Ya. Entonces, veamos qué funciones tenemos acá dando vueltas. Tenemos una G que depende de U y de B, ¿cierto? Esa. Va. La G depende de U y de B. La U depende de X, ¿ya? Y la B también depende de X. ¿Ya? Bueno, a la composición le están llamando F, pero en verdad esa F, en términos de cálculo, nunca la vamos a ver. Porque al final me están pidiendo derivar la composición respecto a X. ¿Ya? Entonces, bueno, si miramos los casos, aquí estaríamos en el caso de arriba, ¿cierto? En este, porque la G depende de U y de B, y la U y de B dependen de la misma X. ¿Ya? Aquí lo escribí como de otra forma. Quizás es más cómodo hacerlo así porque se entiende. Entonces, porque al final aquí... F le llaman a la composición. Es que siento que es innecesario poner esa F, pero bueno, ya está. Eh, Déjenme pensar. Empezando cómo escribirlo nomás. Eh, Al final me están pidiendo calcular la derivada de la primera función respecto a la última. Solo que aquí como le llamaron F a la composición, porque F y G si se fijan al final son lo mismo. Solo que la F está evaluada en X directamente y la G está evaluada en U de X y B de X. Pero en algún sentido son lo mismo. Ya, así que calculemos entonces eh, la derivada de la F respecto a X evaluada en 0 corresponde con la derivada parcial, solo que la F es como cuando ya la estamos mirando, es mirar la G como una función de una variable, que es X, ¿sí? Siendo que la G de dos variables U y B, y después esas dos son una función que depende de X. Entonces la derivada de F respecto a X evaluada en X igual 0, es lo mismo que la derivada parcial de G respecto a X, pero evaluada en el X vale 0, o sea, evaluada en U de 0 y B de 0. Ya, un tema de notaciones, no. No me gusta esa notación que usaron acá, pero bueno, hay que aprender igual a manejarla.
Ya, entonces, hagamos lo que dijimos recién. Por la derivada de g respecto a x sería la derivada de g respecto a u por la derivada de u respecto a x. ¿Cierto? Que ese es irse por el camino de acá. Para allá y para allá. La derivada de g respecto a u, la derivada de u respecto a x. Más la derivada de g respecto a b por la derivada de b respecto a x. Que eso sería venirse por el otro camino. ¿Ya? Y esos dos caminos se suman. Ahí está. ¿Ya? Y todo esto los podemos calcular. De g de u tenemos la g, que depende de u y de b. Entonces de g de u es calculable. Donde de g de u es simplemente derivar esto respecto a u. Derivar esto respecto a u es mantener la b constante. ¿Cierto? Entonces, si derivamos esto manteniendo la b constante, la derivada de b a la cuarta va a ser 0 porque es constante, y la derivada de esto va a ser 2u por b. ¿De acuerdo? Estoy derivando esto de acá respecto a u. Entonces, el b a la cuarta se va, y acá la derivada es 2u por b. ¿Está bien? Ya. Aprovechemos de derivarla al tiro respecto a b, porque aquí igual la vamos a necesitar. ¿Ya? La derivada de g respecto a b, o v, mejor dicho. Entonces, de nuevo, tomamos esta misma, y ahora la vamos a derivar respecto a b. Entonces, la u es constante. Por lo tanto, si derivamos esto considerando que la u es constante, es decir, u cuadrado también es constante, ¿sí? U cuadrado, piénsenlo, no sé, como un 16. Entonces esto es 16b, así que si lo estamos pensando como constante. O sea, al derivar se va a ir la b y va a quedar el u cuadrado, ¿no? ¿Cierto? U cuadrado. Y la derivada respecto a b, de b a la cuarta, bueno, lo mismo de siempre, baja al 4 y el b queda elevado a 3. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el du. O sea, perdón, con el du de x ahora. Du de x y du de y. ¿Ya? Aquí está el u. Aquí está el u. Creo que te faltó el menos v del g de u Hoy de este término, ¿verdad? Nunca vi ese término, ¿verdad? Porque, de hecho, yo encerré hasta ahí nomás la función, como que lo olvidé. Tiene toda la razón. Entonces, ¿qué me falta acá? Me falta la derivada de esto respecto a u es menos b, ¿cierto? Ahí, menos. Y la derivada de esto respecto a b es menos u. Sí, aquí me falta un menos. Sí, todas son como que no, mi ojo no está viendo ese tema. Ya, entonces el du de x es derivar esto respecto a x, que este es un producto. Ya, ahora espero encerrarlo bien. Entonces sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, pero ya sabemos que la derivada de la exponencial es la misma. Y la derivada del coseno, no estoy derivando el u respecto a y. ¿Por qué puse una y si no hay una y aquí? No me equivoco. Era de b de x. Ahí. Y el de b de x es menos 0. ¿Ya? Ya, estamos en la hora, así que... Bueno, nos falta todavía un poquito. Ya, porque hay que ir bien por parte. Igual les voy a subir la solución de esto. Háganlo y mañana igual lo vamos a hacer empezando la clase. Ya, pero en el fondo lo que fuimos haciendo fue, calculamos lo calculamos acá. Después calculamos este, que quedó aquí.
Después calculamos este, que quedó aquí, y este, que quedó aquí. Entonces pues hay que reemplazar todo ahí nomás, ¿ya? Y fijarse bien la variable, porque si se fijan acá, estas dos primeras derivadas dependen de u y de b, y estas dos últimas dependen de x. Y la idea es dejar todo dependiendo solo de x, ¿ya? Pero eso se puede hacer. Ya, pero ya nos pasamos, así que lo vemos mañana. Profe, Diga. una pregunta. El taller integrado mañana también hay que hacer las dos versiones. O sea, vamos a tener que hacer las dos versiones. Todavía no lo tengo visto, lo que pasa es que si queda muy largo, así como cada versión, no, ahí les pido una, pues si quedan cortitas y quizás podrían hacerla. Ah, ya, bacán. ¿Ya? Gracias. Eso. Nos vemos mañana. Chao, que esté bien. Igualmente, nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias. profe. Chao, chao.